quiero que vaya rápidamente conmigo a la Escritura y me acompañe a un pasaje central del cual hemos venido hablando. Vamos a extraer algunos versículos en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo número 5. Vamos a leer desde el verso 36 al verso 39 y podernos reenfocar en la instrucción de esta mañana. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. En esta serie de domingos que hemos estado hablando acerca del odre nuevo para el vino nuevo, hoy quiero tomar un subtema o un tema de esta serie que le he titulado los 7 tipos de mentes como odres. Pero antes de entrar, déjeme hacer una breve reseña para podernos ubicar. Cuando el Señor está hablando acá con estas parábolas a los religiosos de la época, les estaba enseñando que las estructuras antiguas ya no eran las que debían de usarse, porque venía una nueva instrucción, una nueva economía, una nueva enseñanza. La ley funcionó para un tiempo, pero ahora traía él una palabra de gracia, el vino nuevo. Y así hay estructuras que vimos, incluso costumbres muy de pueblos, muy de idiosincrasia territorial, que sirven para una temporada, pero no siempre, y que muchas veces los paradigmas quedan sin tener un fundamento. ¿Por qué y para qué? Simplemente la costumbre las hizo ley. Y nos venimos a enfocar también en darnos cuenta que cuando una persona no ha nacido de nuevo, no ha tenido una experiencia de tener a Cristo en su corazón, por más que nosotros le enseñemos cosas lindas del evangelio, vamos a ponerlo así, les mostremos un remiendo nuevo y que querramos ponerlo en el vestido viejo, no va a contener, porque vamos a tratar nada más de darle moral, ética y enseñarles principios que por carecer de una nueva naturaleza no lo van a disfrutar, no lo van a aprovechar. Esta serie, hermanos, se complementa con la serie de los miércoles, porque los miércoles hablamos la vida en el Espíritu. Es un complemento a esta y esta a la otra. Qué lindo sería que tú aprovecharas esas instrucciones. Pero volviendo acá, luego le hice la otra parábola: y nadie pone vino nuevo en odres viejos. Y hemos explicado los odres, que eran cueros preparados para almacenar líquidos, y entre ellos estaba el vino. El problema de almacenar vino nuevo en un odre viejo, en un cuero viejo, ya agrietado por el tiempo, ya sin ser flexible, lo que iba a ser el vino nuevo con sus gases y sus químicos, sus azúcares, iba a hacer estallar el odre viejo. Por eso explicó el Señor: no se puede poner vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo es la nueva instrucción, la nueva enseñanza, lo que el Señor trae. Y nos fuimos también a darnos cuenta que la mente es un odre. Y hablamos la ocasión anterior como personas que se han quedado detenidos en el tiempo con un odre viejo, una mente como odre deteriorada o vieja, detenida en el tiempo, no va a asimilar lo fresco y lo nuevo que Dios está trayendo. Y una mente que no fluye o no deja correr los pensamientos que llegan, es como hablábamos, un agua que se estanca, y el agua que se estanca se corrompe, llega a ser un criadero de alimañas y se vuelve un pantano.
Por eso hay personas que se detienen en el tiempo, en el pasado, no olvidan, no perdonan, no finiquitan el ayer. Siempre están recordando lo mismo, lo mismo y lo mismo. Le ofendieron, pero verdaderamente no han perdonado, ¿sí? Hicieron tal cosa, pero a sí mismos no se perdonan cuando ya le han pedido perdón al Señor. ¿Sabe usted que hay mucha gente que se mortifica por los pecados del ayer cuando ya Cristo ni se acuerda de ellos? Ya le pidieron perdón, ya lloraron delante de Dios, y dice la palabra que el Señor tomaría los pecados y los sepultaría en lo profundo de la mar y nunca más se acordaría de ellos. Si el Señor nos enseña que nunca más se va a acordar, óigame, ¿quiénes somos nosotros mismos? ¿Y qué es el diablo para que nos esté recordando los pecados del ayer? Dele un aplauso a aquel que sepultó los pecados, que ya le hemos pedido perdón en lo profundo de la mar y nos garantizó que nunca más se acordaría de ellos. Hay gente que le gusta automortificarse porque no tiene una mente renovada. Es un odre viejo. Ya saquemos eso, ya olvidemos, ya despojémonos, ya perdonemos, etcétera. Hoy voy a hablarte de los 7 tipos de mentes como odres. Estaba viendo que hay de alguna manera en la ciencia clasifica, y no es este tipo de mentes que voy a hablar, pero la ciencia le llama la mente. Hay una mente líquida, dice, hay una mente rígida y hay una mente flexible. No es eso lo que vamos a hablar. Vamos a hablar a la luz de la Biblia los 7 odres, mentes como odres que encontré, y nos vamos a dar cuenta en cuál categoría vamos o en cuál estamos. De estos 7 le quiero decir que hay 5 que no son nada gratos. 5 odres, mentes de odres que no son nada positivos. Pero hay 2 de ellos que sí son extremadamente necesarias, y son los odres nuevos que ya vamos a hablar. Pero para entrar en materia vamos a entrar por lo menos a hablar hoy 3 o 4 odres de la mente que nos enseña la palabra. Quiero que usted vaya conmigo al primero, Colosenses capítulo número 1, versículo número 21. Colosenses capítulo 1, verso 21. ¿Sabe usted? Hay 7 tipos de mentes, y la primera dice en Colosenses 1, 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Ese otro tiempo es: no estabas en el reino de luz, en otro reino, el de tinieblas. Todavía no estaba Jesús en tu corazón, estabas fuera y Él lejos de ti. Pero dice: en otro tiempo erais extraños. ¿Y qué más? Y enemigos. ¿En dónde dice? A ver, ¿tenemos el verso correcto? Estamos en Colosenses capítulo 1, verso 21. ¿Estamos bien? Estoy viendo ahí que no estamos en el mismo. Sí, es ese. Ahí está. Haciendo malas, dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Cuándo llegamos entonces a ser enemigos? Esta es una de las peores mentes, porque las otras mentes son mentes que van de alguna manera siendo graduales, es decir, no se comparan a esta, porque esta mente es una mente enemiga, una mente hostil, contradictoria, que hace resistencia a Dios y a las cosas de Dios. Es diferente a la mente carnal y a la mente corrompida. Veamos un poquito de esa mente. El término en griego enseña enemigo, en ese pasaje, que es odioso, activamente hostil, y significa adversario, y específicamente significa Satanás, enemigo. O sea, esta palabra griega que dice que éramos con una mente, teníamos una mente enemigos en nuestra mente. Esa mente enemiga, el término enemigo se traduce que son activamente hostil, contradictorio, que es adversario, específicamente Satanás. Entonces,
ahora vamos a entender por qué el Señor llamó a Pedro Satanás en una oportunidad. No le dijo a Pedro: Pedro, te está influyendo Satanás. No le dijo a Pedro: Pedro, te está motivando Satanás. Sino que a quien llamó Satanás fue a Pedro. Vamos a ver el contexto, pero vamos a poner un poquito más de base. Vea el versículo número 22 de Colosenses 1. Dice acá, en su cuerpo, desde el versículo 21, segunda parte: erais enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado. Las características de esto eran las malas obras. Hace mucho tiempo alguien me comentó que antes de conocer a Jesús, él era un enemigo acérrimo del evangelio. Él compraba esas bombas o cohetes, pirotécnicos, y un domingo como este, cuando pasaba por una congregación, lo encendía y lo tiraba. Era malvado, hermano. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Porque los que son más duros, hermano, para el Señor son más fáciles. Un día lo atajó al estilo de Saulo de Tarso. Saulo era enemigo de la cruz, perseguidor de la iglesia, era hostil, y lo atajó y lo derribó. Y lo hizo Pablo. Esta persona que hacía eso, por lo menos cohetillos tiraba para asustar a los hermanos que estaban adorando, orando. Después terminó siendo un predicador. Hasta el día de hoy está sirviendo a Dios. Denle un aplauso al Señor. Así de que el Señor sabe tratar a los hostiles. Pero esa mente sin Cristo se rebela, resiste, se opone. La mente carnal, pues, es una mente que batallamos todos con esa mente. Ya vamos a explicar. La mente corrompida, de igual manera, tiene contaminación. Pero la mente enemiga es la mente que resiste a Dios, que está peleando con Dios o con lo de Dios. Ahora vamos a entender por qué dice este enfoque que habla de adversario o Satanás en el contexto griego. Vea por favor Mateo capítulo 16 rápidamente. Mateo capítulo 16, verso número 23. Vamos a entender por qué el Señor llamó a uno de sus discípulos de esa manera. Dice en el versículo 23: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Oiga por favor, a ver cómo dice la versión acá. Volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Quiero que preste atención. Lo que está diciéndole el Señor a Pedro es que él estaba no solo siendo influenciado, no solo siendo usado en ese momento por el adversario, sino que en ese momento él era un adversario. Y lo llama en el término Satanás, que Satanás significa adversario, que Dios lo reprende. Perdóneme usted, a saber cuántos de nosotros fuimos Satanáses, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, ya fuimos. Espero que esté entendiendo. Lo quiero llamar su atención. Se escandaliza con el término, pero el término significa adversario. Le dice a Pedro así. Ahora, ¿por qué le dice? Porque él sutilmente estaba utilizando una oposición en contra de un plan divino. El plan divino era redimir, y no se podía redimir sin sacrificio. Y no había, si no había sacrificio, no había derramamiento de sangre. Y si no había derramamiento de sangre, no iba a haber remisión de pecados. Y si no hay remisión de pecados, usted y yo no somos perdonados. Y si no somos perdonados, estamos descalificados eternamente. Entonces, oiga esto por favor, el mensaje contextual nos va a explicar. Vea por favor el versículo número 21, el diálogo de Jesús. Y dicen: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. ¿Qué declaraba? El plan de salvación, que le era necesario ir a Jerusalén, padecer, sufrir mucho. ¿De quiénes? De los ancianos de Jerusalén, de los principales sacerdotes y los escribas, los religiosos de la época, y ser muerto y resucitar al tercer día. Imagínense,
les está explicando y les está hablando: es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca de los ancianos, que padezca por los religiosos de la época, y tengo que morir. Si Jesús recibe las palabras que vienen a continuación de Pedro con una mente natural, normal, hubiera dicho: tan simpático Pedro, tan empático conmigo, como él tiene buen sentimiento y no quiere que yo sufra. Qué calidad, chócale Pedro. Mire lo que le dijo Pedro, y usted va a entender por qué le respondió Jesús con esa tremenda palabra. Ve al versículo 22. Entonces Pedro, al escuchar esas palabras, le dijo, tomándolo aparte, yo me imagino que hasta le echó el brazo, y le dijo en el verso 22, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hermano, oiga por favor la hostilidad estratégica que está utilizando Pedro, influenciado por el maligno. Entonces ya entendió que el plan de Pedro era decirle: no vayas, no mueras. Y si él no muere, usted y yo no nos salvamos. Bendito Cristo, que siempre le hizo caso al Padre. Por eso le dijo: apártate de mí, Satanás, porque solo piensas en las cosas de esta vida y no pones la mirada en las cosas de arriba. ¿Alguien está entendiendo, amado? Entonces oiga eso: cuando alguien tiene una mente enemiga, tiene una mente adversaria, satánica. Por eso, hermano, le dijo el Señor: apártate de mí. No le estaba peleando, sino muy estratégico. Es que el enemigo, hermano, mire, cuando quiere resistir no es de frente, llega con sutileza. Lo que trató de hacer acá lo hemos explicado otras veces. Discúlpeme la mala expresión, que no encuentro otra: manosear los sentimientos de Jesús. ¿Cómo va a ser eso, Señor, que vas a ir a la cruz? Si tú eres tan bueno, no hables de esas cosas. Bendito mi Cristo, que no le hizo caso a ese Satanás en ese momento. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto está comprendiendo lo que trato de decir? No vaya a salir diciendo: dice el pastor que hay otro Satanás, se llama Pedro. No vaya a salir con esas cosas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Solo estoy diciendo lo que significa en el original el término enemigo. Se traduce adversario, y adversario se traduce Satanás. Eso significa. Muy bien. Que Dios reprenda al diablo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que me acompañe rápidamente, por favor, ahora a otra mente, otro tipo de mente. Esa mente la vamos a encontrar en Tito capítulo 1 versículo 15. Rápidamente, Tito 1, 15. En ese pasaje, antes de leerlo, el contexto es que Pablo está ordenando que se establezcan ancianos en Creta, una región de Grecia, y establecieran ancianos a los cretenses, pero también menciona que los cretenses eran glotones, ociosos y pensaban mal de todo. Entonces en el versículo 15, Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Otro odre mental: la mente corrompida. La mente corrompida nos habla de que un día estuvo ajena a la contaminación, pero llegó algo y la contaminó. Entonces se corrompió. Y esa mente corrompida, dice acá, que estos eran los que estaban pensando siempre mal de las cosas que eran buenas. Son aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Sabe quién es una mente? ¿Cómo actúa una mente corrompida? Porque aquí dice claramente el verso 15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Van caminando por ahí en la calle y ve dos personas que están platicando en la esquina. Rápido dice: estos están hablando de mí.
Se están riendo de él en el pasillo de un chiste que contó alguien ahí, no de Pepito, sino un chiste decente, cristiano. Y dice: estos se están burlando de mí, porque la mente la tiene ya, hermano, corrompida. Ve a la mujer que va a ir a comprar al supermercado, dice: a saber con quién se está yendo, porque la mente, discúlpeme, la tiene contaminada. Usted sabe un caso que yo escuché hace muchos años, tal vez usted se recordará, en alguna región de nuestro país. Precisamente el joven, tenían unos años de casados, un matrimonio joven relativamente, y estaban vendiendo una propiedad que les había heredado el papá de él. Él no estaba en la casa, andaba en los trabajos, y ese día decidió regresar más temprano, al mediodía, y estaba en la puerta un letrero que decía: vendo propiedad, un terreno. Y ahí estaba una persona con su automóvil enfrente de la casa, platicando con la esposa, y ella le estaba dando la instrucción, todo lo que estaban pidiendo y dónde estaban, todas las generalidades del terreno. Estaban viendo eso. Cuando llega el marido, perdóneme, con una mente corrompida, y vio, dijo: ahí está el amante. Sacó el revólver y le disparó a los dos. Cuando se vino a enterar, estaba dándole ella toda la información de su esposo para que te comunicara directo, para que él le diera la información. Hermano, ¿cuántas cosas se pueden hacer con una mente corrompida? ¿Por qué? Porque dice claramente que al puro todas las cosas le son puras, pero al que está, hermano, con una mente corrompida, todo le parece corrompido. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Alguien está entendiendo lo que trato de decirle? Entonces tenemos que examinar nuestro odre. ¿Cómo está nuestro odre? Si es un odre que está corrompido y a lo bueno le llama malo, a lo malo bueno, y siempre anda pensando lo negativo, tenemos que pedir al Señor que limpie nuestra mente y regenere nuestra mente y nos haga un odre nuevo mental. Alguien dice amén, amado. Vamos rápido, por favor, a otra. Número 3. Vea por favor la que enseña Colosenses capítulo número 2, versículo 18. Estamos estudiando las 7 mentes como odres, y ahorita estamos viendo 4 de ellas: odres viejos, odres nocivos, mentes que no deberíamos de tener. Pero la que te voy a mencionar es la menos nociva de las 2 anteriores. Vea lo que dice Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Mente qué? Grítelo, ¿mente qué? Lamentablemente, si no eres espiritual, eres carnal. Qué gran revelación. Si yo no tengo una mente espiritual, entonces voy a tener una mente puramente carnal. Y esta es donde la gran mayoría batalla, ya estando en Cristo. Ya no tiene una mente adversaria, ya no es enemigo. Quizás ha evolucionado y ha cambiado, ya no es una mente corrompida, pero batalla porque cuando descuida su vida espiritual, por eso le digo, es complementaria a la otra serie de los miércoles con esto. Pero cuando descuida su relación con Dios y su palabra, y su mente dejó de pensar en las cosas de arriba y llenarse del Señor, entonces entra al puramente una mente natural, una mente carnal. Y es ahí la gran batalla, porque es donde tú ofrezcas tu mente al laboratorista, que tú le permitas llegar a fabricar ideas o pensamientos. Así será el origen de esas ideas y por ende tus declaraciones y tus acciones. Si le das cabida al enemigo por una mente carnal, va a poner él sus
ideas perversas, negativas, contradictorias, etcétera. Si le das tu mente, porque tiene relación con Dios y su Espíritu, a la vida del Espíritu, entonces el Espíritu Santo pondrá las ideas de arriba, los pensamientos del Señor. Ahora, mire lo que dice por favor a continuación. Aquí hay características de esta mente. Una mente carnal. Dice que son orgullosos, vanamente hinchados, presumen de lo que no saben y se entremetiéndose en lo que no han visto. Eso entremetido, hermano, suena así como decimos en Guate, chute, ¿verdad? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La Real Academia Guatemalteca. Entonces, oiga, dice acá en el verso 19, no haciéndose de la cabeza. Esa es otra característica. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Alguien se recuerda? ¿La cabeza quién es? Grítelo, ¿quién es? Bueno, Cristo. Dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Eso de no haciéndose quiere decir que la característica de esta mente carnal es que le cuesta sujetarse a una autoridad. No haciéndose, mire, es vanamente hinchado, se entremete en lo que no conviene, no le interesa, en lo que no le incumbe, y cae en la insujeción. Ahora, hay una palabra interesante para ver más características. Fíjese que el término acá me gustó, bueno, no me gustó, sino que me llamó mucho la atención. La palabra carnal allí es sarx, S-A-R-X en griego, y viene de un derivado que es saro, S-A-R-O. Su traducción o su significado es arrastrar, barrer o arrastrar. Entonces me llamó mucho la atención porque esta mente carnal, lejos de barrer, arrastra. ¿Arrastra qué? Arrastra a la persona que lleva esos pensamientos a hacer lo que está fluyendo en su mente carnal. Por eso entonces entendemos cuando Pablo decía: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? Lo que quiero hacer, eso no hago. Resulto haciendo lo que aborrezco. Porque el que está batallando con la mente carnal es arrastrado a hacer lo que no conviene. Mira 1 Corintios rápidamente, capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Sé que hoy tenemos una modalidad así como enseñanza, pero vamos a cerrar con un tiempo de intercesión en los próximos minutos. Mire lo que dice 1 Corintios 3:1, perdón. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Déjeme pensarlo así. Yo traigo un nuevo vino y les quiero meter el nuevo vino, pero veo que tienen el odre viejo, carnal. Entonces no les puedo dar ese vino. Tengo que darles lechita. Tengo que darles lo que sí pueden sobrellevar. ¿Cuántas cosas nos perdemos por no ser espirituales, hermano? Mire, hermano amado, nuestra vida no va a trascender, no vamos a ver cosas que Dios quiere, a menos a que nuestro odre sea nuevo, a menos a que nuestro odre deje de ser el mismo de siempre. El que esté pensando en lo mismo y no se renueva con la palabra, no vaya a levantar la mano. Pero usted entre semana, usted que no viene los miércoles, allá lo puse en aprieto, ¿verdad? O en evidencia. Vamos a generalizar. Usted de aquí al domingo, usted abre la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia, ora delante de Dios. No levante la mano. Eso solo Dios y usted. Porque muchas personas, con sus honrosas excepciones, no voy a poner muchas, algunas personas, solo sobreviven con la dosis del domingo. Voy por una dosis de fe,
con la palabra, una dosis de adoración a Dios, que la presencia me ministre. Y de ahí se van, hermano, de ahí todo, y pasan debilitados toda la semana, y otra vez llegan al domingo, ya casi no llegaban, ¿verdad? Por eso usted tiene la oportunidad de venir a recargar sus pilas el miércoles también y llenarse aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hágalo también en su casa, ore, busque al Señor. Las madrugadas están buenas también. Busquemos a Dios en todo tiempo, para que no dependamos solamente de 8 días. Y ese es el problema. ¿Quién construye nuestros pensamientos? Porque la mente carnal tiene que ver con arrastrar, y arrastra al individuo a hacer lo que no conviene, lo que no quiere. ¿No le ha pasado a usted un momento de decir: yo no sé por qué dije eso, no quería decirlo? Y ya hirió, ya ofendió. No sé por qué lo hice, no lo quería hacer. Fue arrastrado, hermano, una mente carnal. Y lo tuvo y lo hizo. Y después dice: ay, ¿por qué lo hice? Por eso mismo. Porque estamos en una dual batalla, en una batalla terrible. Los contrincantes habitan en su propio cuerpo. Uno se llama carne y lo otro se llama espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si quieres saber más de eso, venga este miércoles a partir de las 7. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Avancemos. ¿Qué características tiene adicional? Primero, actuar inmaduramente. La mente carnal, inmaduro. Entonces Pablo sacó el biberón y escondió la vianda. Verso 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Vaya chequeando si usted identifica algo de eso. Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Celos se traduce envidias, contiendas se traduce pleitos, disensiones son divisiones. Hermanos, cuando actuamos de esa manera, estamos actuando de una forma arrastrada por una mente carnal que nos lleva a accionar esos pensamientos. Recuerde que cualquier acción primero es un pensamiento, una idea, y después se vuelve una declaración y una ejecución, una acción. Entonces, preguntémonos: ese exceso de celos, tiene que haber un celo normal, ¿verdad? Si lo queremos aplicar. Pero la envidia, contiendas. Dios nos enseña que hay un adversario, Satanás, que Dios lo reprenda. Tu pleito no es con tu hermano, no es con tu prójimo, no es con tu líder, no es con tu vecino, no es contra carne ni sangre, es contra fuerzas espirituales. Pero cuando estamos peleando, hermano, cuando estamos, mire, seccionando, fraccionando, estamos evidenciando una mente no espiritual. Lo último, verso número 4. Esta es otra característica: el sectarismo que provoca la mente carnal. Yo ciertamente, dice, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hermano, ¿ha visto usted, conoce gente que empieza a comparar? Es que mi pastor es mejor, mi iglesia es mejor. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Es que aquí sí danzan, allá suenan el shofar, aquí hay revelación, aquí hay unción, allá hay danza, aquí hay liberación. Y empezamos a seccionar. Ese sectarismo es producto de una mente carnal. ¿Todavía dice amén? Eso dice la Biblia. Pero eso quiero instruirle, quiero enseñarle para que nosotros pasemos al otro nivel. Miren, en alguna escala así chiquitita, yo tengo una serie que se llama, tengo varias ahí en puerta, hermano, Dios lo sabe, pero tengo una que se llama Secretos de la Adoración. Yo hablé en transmisiones cuando estábamos desde casa, secretos de un adorador, de la persona. Pero ahora quiero enseñar sobre secretos de la adoración, todos esos secretos que hay en el tiempo de adoración. Es una serie preciosa, pero no se va a ofender conmigo. Orando al Señor y estudiando, Dios mío, dije: no es tiempo. No, todavía no. Tenemos que ser odres nuevos.
tenemos que enseñar acerca de la vida en el espíritu, porque Dios es espíritu y los adoradores deben de adorar en espíritu. ¿Y de qué sirve que enseñemos de secretos de adoración si no somos espirituales, si nos estamos siendo arrastrados por una mente carnal? Está fuerte, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar por el principio. En alguna escala le decía yo así, sentí como que Pablo sintió, quise dar, pero no, ustedes no lo pueden sobrellevar. Hay que preparar el odre nuevo. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres espirituales, llenos de la presencia de Dios? Llenémonos. Entonces todo lo que venga va a ser extraordinario. Pero ayúdeme, véngase. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esfuércese, conéctese, véngase, hermano. Ahora, mire, voy a ir a la última. Esta última de este día que voy a contarle no es una mente que fabricó a alguien, sino que se la ganó a alguien. Pero se la ganó como una sanción, como parte de un juicio que llegó y le dieron una mente. ¿Sabe cómo se llama esa mente? Esa mente se llama una mente bestial. Diga conmigo, bestial. Vamos a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo número 5. Dice en el versículo número 20. Le voy a dar un poquito de contexto. El sucesor de Nabucodonosor, emperador del imperio babilónico, estaba recibiendo una explicación de Daniel, cómo Dios había tratado con su padre Nabucodonosor. Y resulta que este hombre tiene una reunión y ve una pared donde hay una mano que escribe en palabras extrañas que no entendía, pero a Daniel le fue dada la interpretación. Pero antes de todo eso, Daniel le está trayendo referencia de cómo su padre fue llevado a un nivel de tener una mente bestial. ¿Y por qué causas? Esa mente no la hizo él, Nabucodonosor, la provocó, sí, pero quien se la dio o se le permitió que viniera fue Dios. Mire lo que dice en el versículo 20 de Daniel 5. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino. Está hablando de Nabucodonosor. Pero tome nota: un corazón ensoberbecido, un espíritu endurecido en su orgullo. ¿Qué provocó? Le quitaron el trono, el reinado. Fue despojado de su gloria, de su riqueza y su honor, y fue echado entre los hijos de los hombres. Lo sacaron de los conglomerados sociales. Ni siquiera lo dejaron entre la sociedad. Oiga, por favor, la sanción para Nabucodonosor fue: quítenle el trono, quítenle la gloria, las riquezas, el honor, sáquenlo de la sociedad. Ni siquiera va a estar con los hombres. Y oiga dónde lo mandaron. Y su mente, verso 21, se hizo semejante a la mente de las bestias. Mente bestial. La mente bestial viene como sanción o consecuencia de haberse ensoberbecido, rebelado, enaltecido en contra de Dios, y pretender que todo lo que tiene y lo que es se lo debe a su propio esfuerzo y no a la gracia y bendición de Dios. Aquí está siendo tratado, y dice que no solamente le dieron una mente semejante a la de las bestias, sino que iba a vivir con los asnos monteses. Con ellos fue su morada. Yo fui a investigar quiénes eran los asnos monteses, y los asnos monteses eran los asnos salvajes. O sea que ni siquiera lo dejaron con los asnos domésticos, con los burritos que servían ahí, ¿verdad?, para jalar cosas. No, lo mandaron al campo con los asnos salvajes. Y en el contexto del capítulo 4 hay más detalles. En el versículo número 32 dice: lo arrojaron con las bestias del campo y con los bueyes lo apacentaban. 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 años estuvo en esa condición como hombre bestia Nabucodonosor. Y luego dice: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio
en el reino de los hombres. Verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Estoy en el 4:33 de Daniel. Y fue echado entre los hombres. Comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo. Hasta que su pelo creció como plumas de águila. Va imaginándose ese tipo, 7 años. Su pelo como plumas de águila y sus uñas como las uñas de las aves. Era un hombre bestia, Nabucodonosor. Ahora, ¿qué lo llevó ahí? Lo llevó ahí el ensoberbecimiento. Esta mentalidad, mente, odre, como mental, como odre de una mente bestial, está representando lo que viene como consecuencia de haberse revelado a Dios. Yo siempre he dicho esto, amado: nunca te lleves el crédito. En el capítulo 4 él dijo: mi fuerza me ha dado todo este reino. Esta es la casa que he preparado para mi gloria. Yo soy el emperador, para mi propia majestad he hecho todo. Y cuando Dios dijo: no, te voy a demostrar quién es el que gobierna. Si yo no hubiera permitido que estuvieras en ese lugar de eminencia, no hubieras estado. Y fue esa degradación. Le quitan el reino, le quitan, hermano, la gloria, lo sacan de la sociedad. Terminan ni siquiera con los asnos domésticos, con los asnos monteses, con una mente bestial. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es: si Dios te ha honrado, te ha llevado a una posición de inminencia e influencia, sea gubernamental, sea empresarial, sea profesional, aún sea ministerial en el reino, mantente más humilde que antes. Porque si algo el Señor detesta, es al altivo. Si algo el Señor aborrece, es al soberbio. A ese lo mira de lejos. Pero cuando se humilló y logró reconocer y dijo: Nabucodonosor, es Dios el que gobierna, entonces Dios le restituyó todo, y dice que le dio más de lo que tenía antes. El que se sabe humillar, Dios lo sabe exaltar. Por eso dale la gloria siempre a Dios. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que puedes hacer, lo debes al favor de Dios, a la gracia divina. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Espero que no haya nadie con una mente enemiga, y si lo hay, pídale al Señor perdón, entréguele su vida a Cristo. Si tienes una mente corrupta, contaminada, pídele al Señor que te limpie. Una mente carnal, dile: Señor, ayúdame a ser espiritual. Voy a empezar a buscarte, voy a empezar a orar, voy a empezar a congregarme más, voy a buscarte más, Señor. Pero acciona sobre lo que has oído y dile: Señor, y nunca permitas que yo tenga una mente bestial. Póngase la mano en la mente, vamos a orar. Ese es el odre para que reciba un vino nuevo. Necesitamos odre nuevo. Padre, en el nombre de Cristo, yo vengo a levantar a todo tu pueblo. Pido por todos estos hombres y mujeres que hoy ponemos una mano en nuestra mente. Pedimos que nuestra mente se purifique, si nuestra mente deje de ser carnal y podamos entrar a una mente espiritual. Que nuestra mente deje de ser, Señor, si es que lo ha sido para alguien, enemiga tuya. Que podamos ser, Señor, gente transformada, gente, Padre, limpia de mente, personas con un odre, Señor, mental, restaurado, limpio, regenerado. Y no permitas que sea una mente bestial nunca. Diga conmigo estas palabras: Padre, limpia mis pensamientos, purifícame, Señor, lava mi mente. Quiero tener la mente de Cristo, quiero fluir en los pensamientos de Cristo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, de esta manera presento a tu pueblo y te suplico que nos des la victoria en cada una de las facetas que hoy estamos enseñando y aprendiendo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.